¿ok? Bueno, entonces la idea de esta lectura es que todos aprendamos de todo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, o también algún comentario o algo que le llame la atención, o alguna reflexión que se sienta inspirado, bueno, levanta la mano y participa y la comenta. Que aquí todos aprendemos de todo. Esa es la idea de estas lecturas compartidas. Entonces vamos con la lectura. Los milagros y la percepción verdadera. Y, bueno, vamos a aplicar el método que están aplicando los amigos en la lectura de los martes, que me gustó, que es una lectura rápida por párrafo y después vamos lento. Hola Sandra, saludos. El modo Jorge Luis. Hola Carlos, hola a todos. Hola Sandra. Hola también a Sarabel, a Gina, a Sheila, a Taina. En fin, saludos Está a ahí, toda la reunión. Sheila, ¿qué tal? Bueno, si están en la computadora pueden escribir en los chats también, cualquier pregunta, comentario también. Entonces vamos con la lectura. Entonces leemos el primer párrafo y después vamos lento, oración por oración. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admite grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Bueno, no sé si a alguien en esta primera lectura le llamó la atención algo, alguna oración en particular. Entonces vamos oración por oración. Dice, he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Los conceptos básicos no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Esta parte sí está buena. Bueno, las dos. ¿Cómo sienten estas dos frases? ¿Cómo la perciben? ¿Qué notan en ella? ¿Cómo les llega? ¿Qué les dice? Abstracto, pero sí, sí. Algo dice, algo dice. No dualidad, dice Sheila, exacto, sí. Sí. Sobre todo la segunda oración, ¿no? Cuando dice algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Pero es como cuando empieza el curso, ¿no? Que dice que el amor no tiene opuestos. O sea, el amor no se puede entender en función del miedo, por ejemplo, o del odio. O sea, no se puede entender en función de un opuesto. No, A mí porque me, nuestro a mí intelecto... me, Ajá, ajá.
Dime, Sandra. Aquí. Que a mí me hace pensar, pues fue la clarificación de términos y cómo Jesús utiliza el contraste para para darnos significado, para que podamos comprender, pero aquí específicamente está diciendo, no, esto es absoluto, o es lo uno o es lo otro, no hay término medio. Sí, Entonces, pues es como darte cuenta cuando, como no puedes definir amor, no puedes definir luz, en función de algo que no existe, es imposible. Entonces, eso me parece como muy contundente. sí, chévere. Sí, y hay cosas que van más allá de los conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, Dios, cuando el curso habla de Dios, o sea, hablar de Dios con cosas referentes a este mundo de limitación y todo esto, como que se queda corto, o sea, siempre nuestros conceptos se quedan cortos. Y aparte que el intelecto sí funciona mucho en el contraste, ¿no? O sea, nuestro intelecto aquí en este mundo, o sea, funciona frío o caliente, sí, o sea, entiendo qué es lo frío y lo caliente, o sea, por contraste, como dice Sandra. Pero hay aspectos y sobre todo los fundamentales del curso que dice, lo fundamental de aquí no se basa en los opuestos, o sea, no tiene que ver la relación con, o sea, el opuesto no te va a enseñar. Creo que va por ahí. Son absolutos, dice Che. Ajá, Emilio. Sí, ¿se me escucha bien? ¿Correctamente? Sí, gracias. Eh, Sí, sí. Cuando dice algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Claro, lo opuesto es lo dual, como bien ha expresado Sheila por el chat, ¿no? Y lo dual es el mundo de la ilusión. Claro, en el momento que nos vamos a los fundamentos, a lo que es fundamental, a lo que está en la verdad, a lo que está en el reino del Padre, ahí efectivamente, ahí no hay opuesto, ahí estamos, los términos se guían por la unidad. Vale, quería solo expresar eso. Gracias. Ujú. Sí, sí. Y como dijeron, es porque lo fundamental del curso es no dual. O sea, es como la unidad. O sea, los conceptos básicos del curso tienen que ver con la unidad. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, después dice, es imposible concebir la luz y la oscuridad o todo y nada como posibilidades compatibles. Posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. O sea, los conceptos esenciales del curso. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento, esta parte está buena, es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Aquí también esta parte está interesante. O sea que no podemos negar completamente la verdad. Y claro, negar la verdad da pie como a un sistema de pensamiento, da pie a una forma, ¿verdad? Una forma de pensar, de percibir, que son como coherentes en ese nivel, ¿no? De negación. Es como que pertenecen a eso. Pero luego está otra forma de percibir, de pensar, que pertenecen a la verdad, que no tienen que ver con la ilusión, que tienen que ver con la verdad. Claro, a medida que nos comprometamos con esa verdad, con esa verdadera percepción, es como que nos vamos integrando
y vamos entendiendo, y vamos, o sea, descubriendo. Sí, es como que vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo, vamos integrando, vamos comprendiendo. No sé si alguien eh, tiene algo que decir con respecto a esto que dijimos ahorita, que está muy abstracto, pero bueno, me imagino que iremos aterrizando la lectura más adelante. Yo reconozco que todavía me confunde un poco, eh, comenzando en la línea 5. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento Ajá. seguirá siendo errático hasta que te comprometas con la luz o con la oscuridad. Yo, de alguna forma, me confunde porque entiendo que lo errático es estar comprometido con la oscuridad, ¿no? Y, y ese error se disuelve, se deshace, digamos, una vez que uno se compromete con la luz, ¿no? Pero me confunde porque el inicio de la frase te dice que seguirá siendo errático hasta que te comprometa con uno de los dos, ¿no? Si bien la oscuridad la relaciono Sí, con el mundo sí, de las ilusiones y la luz con el mundo real. claro, Eh, a ver si alguno sí. de los hermanos presentes aclara y arroja luz sobre este asunto. Yo cuando leí la frase, fui como a los comienzos de la práctica y me pareció como certeza esta frase completamente, porque habla de, es esencial que tu compromiso sea, está hablando primero al comienzo del párrafo del absoluto, o es una cosa o es la otra, y nos está diciendo en esa frase, vas a errar si sigues mirando digamos de alguna manera, los dos puntos, la luz y la oscuridad. Entonces pensaba yo, como cuando empecé a practicar el curso, que algunas veces sí lo quería, algunas veces sí quería sentir algo de paz, pero yo prefería mi personaje y yo prefería tener la razón y eso es elegir la oscuridad. Y mientras que anduve en este proceso o en ese tiempo en donde a veces lo leí, a veces no, eh, era así, mi pensamiento era errático. Y bueno, y aún sigue siendo porque esto es un entrenamiento, pienso yo, que por toda la vida. Pero sí puedo ver desde mi práctica que en la medida que tu compromiso es mayor con la luz, con la paz, con el amor, el pensamiento es más estable en la paz, en el amor. Pero igual como vuelvo y digo, es un proceso. Cuando la leí pude ver como riéndome de la Sandra hace unos años, de, ay, es que quiero la paz, y practicaba algunas lecciones algunos días, otros días no, algunas veces leía el libro, otros días no, pues porque el mundo todavía me atraía, ¿sí? Y todavía algunas cosas, pero me atraía entonces la política o me atraía, no sé, tener la razón o escuchar cosas de las mujeres y los hombres, o bueno, darme cuenta como en serio el pensamiento es errático, mientras que no nos damos cuenta y no reconocemos que nosotros en serio no queremos la paz y por eso estamos acá, pero hasta que se va dando todo ese proceso, el pensamiento es muy, muy errático y luego ya se va ordenando un poco más con la luz. Eso quería compartir. Chévere, gracias. Saludos, Patricia. Hola, hola, me desperté, me llegué y me acosté a dormir, un cansancio, cuerpito de vieja, pero alcancé a escuchar a Sandra. Y uno de mis temas principales al comienzo del curso era tener el control de todo. Era impresionante cómo uno eh, se deja manejar por el ego. Bueno, yo ahora voy a tener como una semana rádica, no, no se dice rádica, ¿cómo se dice? De descanso, volver a mi adaptación de clima, todo esto, eh, y dejar el control también es permitirse asombrarse, en mi caso con la naturaleza, pero asombrarse y sentirse parte de ese uno. A mí me pasa mucho con la naturaleza. Y, y es muy loco porque siempre me pasan.
entre comillas, cosas extrañas, no existe la casualidad, pero me suceden cosas extrañas cada vez, en cada viaje. Encontrarme con personajes en donde tenés esa conexión y que vos decís, wow, ¿viste? Que te da. Bueno, me pasan siempre y es maravilloso, maravilloso. Ahí lo metí a Adam porque estaba como desesperado por entrar, pero me pasa con los artistas. Y entre comillas, la caracterización a artistas músicos de la calle, me pasa con Ujú. esa gente. Es una cosa. Y mi hija que esperaba y quería irse, y yo que estaba fascinada que me iba a ir. Este, pero qué lindo es el asombro, que alguna vez lo pedía asombro. Y creo que ahora, en mis últimos tiempos también, manejada por el ego, pedía asombro porque estaba muy aburrida. Con Carlos David trataba de hacerme la psicoterapia y siempre me iba por mi rumbo. Este, pero es increíble no perder el asombro y verlos en unidad. Capaz Chévere. que son destellos, ¿no? Pero qué maravilloso que es. Estoy como muy emocionada porque siempre me agarra como la nostalgia cuando dejo un lugar a donde me siento así y después me acomodo en mi casa y qué sé yo, pero eh, la creación, estar ahí enfrente aunque digamos que el mundo es ilusión, hasta fui a ver una película que se llama El fin del mundo, fue muy gracioso eso, era la única película que podíamos ir a ver en horarios, y el mensaje que dejaba al final era un curso de los milagros. ¿Viste cuando vos decís? Es increíble. Bueno, y me quedo por acá. Chévere. Mm. Por aquí, Sheila, la Pati. Ah, Hola, cuéntame, Sheila. feliz Hola, tarde, ¿cómo están? Pues me llamó la ¿qué atención tal? y quería compartir un poco a ver si ustedes cómo lo veían sobre esas últimas dos líneas que leíste, Carlos, Ajá. sobre que dice, ¿no? Hasta que no nos comprometamos con una de las dos, vamos a tener un comportamiento errático, ¿no? Y, pero dice, no Ujú. obstante, em, nadie se puede comprometer absolutamente con la oscuridad, ¿no? Entonces, Exacto. Ujú. aunque creamos que, o sea, que efectivamente creemos que estamos en este sueño y tal, y que estamos en la oscuridad la mayor parte del tiempo, o creemos eso, en realidad no podemos comprometernos con la oscuridad. Siempre nuestra verdadera naturaleza, como que de algún Claro, modo siempre nos va a llevar a la verdad, ¿no? Bueno, es lo que sí. yo... Que es lo que dice el curso, que siempre hay un anhelo en nosotros. Que cuando nos habla de ese niño, ¿no? De ese niño que anhela su casa. Qué bello, me Claro, encanta. podemos negar y jugarnos, ¿no? Negamos y nos distraemos por aquí, pues, pero algún momento ese niño se acuerda que tiene un hogar, pues, o sea, como cuando un niño va, sale y juega y en algún momento el niño dice, ah, me voy para mi casa, o sea, y ya es la hora, que no sé qué. Lindo, eso, solo eso, por ahora. Chévere. Ah, entonces vamos con el párrafo 3. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa, mediante la cual uno le Carlos, atribuye a Dios. Carlos, 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 ¿dónde vamos vas? al 2. Sí, ¿Dónde vas? Sí, sí, párrafo 2. no era Ah, Dios, Es el párrafo 2, pero es de otra página. se me había movido la página. Sí, se Díganme, me había porque movido la página. también, estoy perdida. Página Página... 42, Pat. Sí, 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 sí. Está bien. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total.
La inocencia es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibe falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Si alguien quiere comentar algo, vamos lento por aquí, por oraciones. No, por oraciones. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. ¿Qué le llama la atención aquí de esto? A mí lo que me parece que lo que más aclara aquí es cuando dice, cuando habla de los parcialmente inocentes, ¿no? Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. A mí me llama la atención lo que dice, no es real hasta que es completa. Es que dice, no No, es, perdón, no es real hasta que es total. Wow, qué fuerte. no es real hasta que es total. Sí. A ver, yo tratando de bajar a Yo tierra. diría aquí que, Dale, Carlos, dale. ajá, A ver, que no, tenemos un no, poco. no, lo que iba a decir aquí que hay un punto clave que es la parcialidad, ¿no? Es como que nuestra percepción es parcial. O sea, que nosotros entramos en una percepción parcial. Claro, y ahí estamos confundidos y desde esa parcialidad actuamos. Pero realmente hay una inocencia que es total. O sea, la realidad es que la inocencia es total. Nosotros percibimos rasgos de inocencia, o sea, la percibimos por momentos, aquí, allá, pero es por nuestra percepción que es parcial. Es lo que me llega, así, no sé qué les llega a ustedes, qué les dice, Yo, Bueno, pero que Carlos, digamos alivio. que la inocencia sigue siendo total, la inocencia como inocencia sigue siendo total. Es como que lo que tenemos que trabajar con nuestra percepción, pues es la percepción donde está el problema de la parcialidad. El problema de la parcialidad está en nuestra percepción. Ajá, Sheila. Bien, es un alivio eso que acabas de decir. Claro, porque es un tema de lo que es parcial es la percepción, porque y la inocencia es total. Es nuestra manera de percibir lo que lo vemos así parcializado, pues. O sea que para mí eso que dijiste Mm, representa un alivio. a ver, yo, Carlos, hola, Sarabel. bueno, Cuenta. mientras nosotros no aceptemos nuestra identidad como santos hijos de Dios, nunca vamos a tener la Está bueno, inocencia total. La está bueno. santidad, la aceptación de la santidad viene como regalo, la visión, y la visión te da la inocencia. Entonces, aquí me Sí. encantó anterior que cuando dice, "Mm, no te puedes comprometer, a veces sí y a veces no". Aquí nos está pidiendo que nos comprometamos al 100,
que nos decidamos por el camino y al decidirnos por este Mm, camino y aceptar nuestra identidad como inocentes hijos de Dios, entonces nosotros vamos a tener la visión. Al tener la visión crística, en ese momento la percepción va a ser la visión corregida. Eso es lo que a mí me da esto. sí, muy bueno, Tan, Sheila. tan, Me gustó mucho. tan, tan. Súper. Yo también quería hablar de la identidad y me gusta mucho esta frase de los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Entonces también esa frase a mí me muestra que, eh, o sea, la inocencia, lo mismo, es un concepto absoluto. O soy inocente o no soy inocente. Y si yo me considero inocente, puedo mirar afuera inocencia. Pero si no es así, eh, puedo comportarme Claro. neciamente, ¿sí? Y antes de mirar a Exactamente. los demás afuera, primero yo puedo, tengo que observar mi comportamiento donde yo soy necia, porque es que mi concepto de mí misma es una percepción falsa, no es la percepción verdadera que me da el Espíritu Santo de una total inocencia. Eso Sí, es sí. un tema de... Sí, la percepción de nosotros mismos y del mundo es fragmentada. O sea, nosotros nos percibimos fragmentados. Y no solo a nosotros, sino al mundo también. Pero sin embargo hay un hecho de la inocencia, como decía Sarabel, es un hecho, esa inocencia es un hecho y es total. Y está ahí. Y entonces el punto importante es ese. A medida que nos comprometemos con ese hecho, yo no lo percibo así, o sea, yo lo percibo parcial, pero si yo me comprometo con ese hecho, entonces, claro, todo se va a ir como mostrando, o sea, todo va a ir encajando. Creo que Sheila, ¿querías decir algo, Sheila? No, ya lo aclararon, porque había sentido, lo aclararon, pues, o sea, o yo me aclaré. Ok. O sea, somos inocentes, solo que no percibimos correctamente, pues. Eso, Sí. ya, listo. Gracias. Claro, y fíjate lo que dice que esa percepción que es total tiene que ver con lo que existe, ¿no? Cuando dice al final, significa que nunca ves lo que no existe, que siempre ves lo que sí existe. Ajá, Taína, ¿cómo estás, Taína? Cuenta. Tienes el micrófono apagado, Taína, si estás hablando ya. Tienes que desactivar el micrófono. Le estoy enviando una Me solicitud parece que para Taína nos reactivar el mantiene en micro. suspenso. Taina, si te aparece alguna notificación para reactivar el micrófono, darle a aceptar. Ay, casi. Casi. Espérate, lo vuelvo a enviar. Vamos a ver si conseguimos desmutearla. Queremos escucharte, Taina. No me dejaba. Ahora sí. Hasta me Ah, sacó Zoom. entró por otra vía, ¿no? Perfecto. Volví a entrar porque no me dejaba, no me dejaba. No pongo la cámara porque tengo un problema con la cámara del teléfono, chicos. ¿Cómo están? Un abrazo a todos. Tal. El otro día, Saludos. nada más quería compartir que el otro día una compañera del curso me dijo algo que me gustó mucho porque ella decía, por muy filo que sea el hilo que te mantenga atado al mundo, te mantendrá atado al mundo, ¿no? Entonces, es
por muy fino, por muy delgadito que pueda parecer, mientras tengamos puesta pues la mirada en el mundo, seguiremos entonces, o sea, es eso, o es todo o es el nada, ¿no? Porque cuando lo entregamos todo. Entonces, quizás a veces podamos sentir que esto es algo así como que, ay, pero ¿por qué todo tiene que ser así? Porque no podemos ser parciales. Lo que pasa es que, claro, la parcialidad, el cobro es el sufrimiento. Por eso es que creo que la entrega debe ser, creo no, bueno, es que debe ser así, la entrega es total. Y bueno, me llamó la atención y quería compartir eso del hilo, porque es la entrega y realmente lo que viene a cambio de esa entrega es la totalidad del reino, que es la paz y el amor. Realmente es todo lo contrario de lo que nosotros estamos entendiendo como algo que vamos a entregar y vamos a perder. Realmente es la entrega para ganarlo todo, ¿no? Claro, esas son parte de nuestros procesos de sanación que estamos llevando adelante con el curso. Era eso. Un abrazo, gracias, Carlos. Chévere, gracias. Ok, entonces vamos con el párrafo 3. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es pues lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Está bueno este. ¿Algún comentario con el párrafo completo? Vamos por partes ahora. Bueno, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. ¿A alguien le ha pasado esto? Porque nos ha pasado algunas veces. Bueno, difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. O sea, esta forma de en qué pensamos de los demás no se basa para nada en los milagros. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. Aquí hay un punto interesante, ¿no? Esa falta de confianza es como un obstáculo, ¿no? Esa falta de confianza en el otro es como una especie de obstáculo para el milagro. Dice que niega el poder del milagro, o sea, que esa falta de confianza en el otro niega el poder del milagro. Luego nos dice, el milagro percibe todo tal como es. O sea, que en esa falta de confianza no estamos percibiendo las cosas como son. Estamos en otra cosa, lo que el curso se llama proyectando, pero no estamos percibiendo las cosas como son. Ah, Emilio. Me he equivocado. Sí, en vez de levantar la mano. Importante lo que va a decir. Me he puesto a aplaudir en vez de levantar la mano. A ver, tratando de bajar esto un poco a tierra, a veces me confundo, lo reconozco. Tengo la sensación que
difícilmente puede ser este un marco de referencia basado en el milagro. Se refiere bueno, voy a hacer una relectura. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Estamos, digamos, teniendo una distorsión. Yo estoy reflexionando, no estoy hablando con ningún tipo de razón. Pero No, fíjate, Emilio, de ahí me llegó algo nuevo. O sea, fíjate aquí dale. que dice creencia. No, eso, que fíjate que dice testimonio de tu creencia. ¿No? Esa parte es importante. Estás dando testimonio de tu creencia. O sea, la falta de confianza en lo que va a hacer el otro tiene que ver con mi creencia. Es la creencia en el personaje. Al menos así es como yo lo interpreto. Porque el otro lo que realmente es hijo de Dios. Y es sustancialmente espíritu. Eso el curso lo deja claramente. Lo deja muy claro en el primer capítulo, si mal no recuerdo. Y claro, si no tenemos confianza en lo que el hermano va a hacer, estamos diciendo que estamos creyendo en el personaje de nuestro hermano. Sí, no en lo que realmente es. Sí, continúa con una... Y el que cree en mi personaje. Y el que cree en mi personaje. Exacto. O sea, el que cree en mi personaje. Es interesante. Voy a continuar. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. Claro, el milagro es un acto de amor. Y si observamos a nuestros hermanos como son, esa es la forma de estar en un estado amoroso, ¿no? Si no lo observamos como son, estamos observando al personaje, pues obviamente el milagro no se da. Sí, de alguna forma lo estoy juzgando desde mi personaje. O sea, yo estoy esperando, o sea, mi ego está esperando algo de él. Y entonces lo estás juzgando. Claro, es diferente cuando lo vemos, perdón, Carlos. Es diferente si por lo menos Perfecto. hacemos como dice la lección de hoy, ¿no? Dice, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Entonces, si yo pido esta percepción, que no es, o sea, esta manera de ver, que es una manera de ver corregida, una manera de ver santa, yo veo a mi hermano como realmente lo que es. Y cuando es así, habla el Espíritu Santo a través de mi hermano. Piensa que mi hermano incluso está haciendo un pedido de amor, es decir, que no pareciera que en la forma está manifestando amor, pero si no, lo está haciendo un pedido de amor y te está ayudando a sanar a través de él, ¿no? Y en ese proceso, por supuesto, el Espíritu Santo pone las herramientas para que sanemos los dos. Claro. Es maravilloso porque... Claro, o sea, no, solo te iba a decir que esa desconfianza me está mostrando, me está mostrando que estoy en mi personaje, en mi ego. Claro, claro, sí, porque, claro, cuando vemos al hermano como nuestra yo histórico, como nuestra historia, o como lo que nos dictamina el ego, realmente es la desconfianza de que no es el Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios. Exacto, No soy claro. el Hijo de Dios, realmente tampoco me estoy viendo yo como el Hijo de Dios. O sea, tiene todos unos efectos ahí, todos metafísicos, pero que también nos ayuda a ver, Sí, o sea, al final la elección es nuestra. O sea, vuelve a quedar que al final es tu elección. Es un proceso, podemos sentirlo realmente nosotros como un proceso. Y el mismo curso dice que sí, sanaré en la medida en que quiera sanar. Pero en la medida en que vamos entregando eso y sí, vamos entregando nuestra percepción y por supuesto las herramientas de las lecciones diarias, esta práctica, es muy amorosa porque son tan amorosas, porque nos hacen espacio en una mente, que como tú decías el otro día en tus audios de que nos mandas, nos da la oportunidad de despejar todos esos escombros, todos esos nubarrones y poder ver entonces la verdad. Y entre esa verdad ver a tu hermano Salvador. Entonces, por lo menos a mí me sucede que si estoy en una conversación donde he dejado que intervenga el ego y estoy escuchando a mi hermano, obviamente estoy alimentando todo ese bucle. Pero cuando me recuerdo en ese proceso de vigilancia mental, ¿no? Que el entrenamiento del curso nos lleva,
pido la visión de Dios en esa situación, pido ver a mi hermano, tengo la confianza además en ese instante de que voy guiada. Entonces, siempre digo unas palabras que no sé, algún maestro me habrá dicho, no recuerdo quién, pero me decía, escucha, que cuando tú te abres a escuchar a tu hermano desde esta visión, te hablas el Espíritu Santo. Y no sé, yo cuando practico eso, me han pasado unas cosas tan sanadoras, es decir, paso de un mundo, como decía esto en la lectura al inicio, un mundo totalmente diferente, de un mundo total del ego, a escuchar a mi hermano es el ego, a escuchar a mi hermano como que me está hablando el Espíritu Santo a través de él. Gracias, Bien, Carlos. chévere, gracias a ti, Reina. A mí, Carlos, me agrada muchísimo ver que una de las cualidades de los maestros de Dios es la confianza. Y si yo no en cada momento del día le doy a mi hermano la confianza, pues no voy a tener el milagro. Allí este párrafo a mí lo que me brinca es eso, la oportunidad del milagro. Mientras yo no le dé el 100% de confianza de que va a tener una reacción diferente, mi hermano, lo estaré etiquetando desde el ego y no le daré oportunidad ni a mí ni a él de crecer. Tan tan. Gracias, Sara. Bueno, Carlos, y yo también pensaba, porque el párrafo anterior lo mencionaba, empezamos hablando de conceptos absolutos, eh, y en este tercer párrafo cierra la última línea diciendo, los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Y pensaba yo cuán importante es en nuestra identidad considerarnos inocentes, y luego iba mi mente a, ¿y qué es la inocencia según el curso de milagros? ¿Sí? ¿Y qué es la inocencia? Es la ausencia de culpa, es aceptar la expiación para mí mismo. mm, Y hasta que yo no haga ese proceso, o sea, conmigo, pues no lo puedo ver afuera con mis hermanos. Entonces, es muy, muy importante el tema de la identidad eh, y de sí. aceptar esa inocencia. Y va un poco más allá. Este año me pasó algo repitiendo las lecciones cuando eh, soy muy santo, mi mente es parte de la de Dios y entendía que la santidad venía no era porque soy parte de Dios y no el personaje. Decía, ahora sí cabe el concepto santidad, porque el personaje no es muy santo. Entonces me pareció muy interesante como todo esto que sucedió en mi mente, quiero compartirles, como el refuerzo del tema de la inocencia, de ¿me veo yo libre de culpa? Es lo primero que me veo yo libre de culpa, porque desde ahí es que me relaciono, ¿no? O desde el ego o desde el amor. Entonces, me encantó la frase de los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada, de realmente estar en la mente recta y verme inocente. Eso quería compartir. Sí, o sea, sí, fíjate que, o sea, el origen el significado de la palabra santidad tiene que ver con lo total, lo completo, o sea, que es Pero yo lo completo, somos comparto cuando yo completos. hacía la lección de soy muy santo, yo, ay, ¿en serio? Soy muy santo, yo. Llevo 10 años haciendo las lecciones y hasta este año entendía como, soy santo por él, no por mí. Entonces, de verdad que soltar esa idea del cuerpo y del personaje, wow, pero ahí se va abriendo el espacio y se va aceptando la verdad. El párrafo 4 dice, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó semejante a la suya propia para crear falsamente.
Digamos, este es el conflicto básico de la creación. O sea, este es el conflicto fundamental de nosotros. O sea, la creación falsa. Ese es el único conflicto que existe en la creación falsa. Lo voy a volver a leer porque es muy importante. ¿Sí? Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó semejante a la suya propia para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Wow, esta parte esto está buenísimo. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. O sea, como la condición para crear falsamente es creer que no somos libres. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Entonces, la mente crea como un freno, como unos obstáculos para no ser libre. Pero es la misma mente. Luego dice, está por lo tanto limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Claro, entonces como que perdemos la libertad. Ser uno es ser una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Bueno, aquí de principio lo que me llega es que en la unidad está la armonía, ¿no? En la unidad. La armonía tiene que ver con la unidad de la creación. Ah, llamó algo la atención que quieran ver, que reflexionar así de la lectura o vamos por partes. Vamos con la primera que bueno, es muy buena. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia para crear falsamente. ¿A Sheila? Sí, Tienes el micrófono. sí. Bueno, aquí voy yo con lo que una vez comentamos por el chat, Carlos, que se me hace un poquito, Ujú. me da ruido, me hace ruido, pues, Sí, sí. dice, eh, si nuestra mente es creada a semejanza de la del Padre, de nuestro Padre, ¿cómo nosotros la usamos mm, equivocadamente, pues, para crear falsamente? Falsamente. Ujú. O sea, cómo nuestra mente está Sí, sí. aprisionada. ¿No? Dice, está aprisionada, perdón, que una mente aprisionada no es libre, porque está poseída o refrenada por sí misma, ok. Pero la mente, dice arriba, la cual él creó a semejanza de la suya, y tú la has usado para crear falsamente. Dios mío, o sea, esa parte de verdad a mí me... Yo estimo que aquí solamente está haciendo referencia a que utilizamos la mente para observar al personaje. Y en ese momento nos separamos. Eh, no creo que tenga una carga, digamos, muy dura, ¿no? Porque nos hemos creído la voluntad individual de que podemos crear sin la voluntad del padre, ¿no? Y no puede ser. Eso Sí, sí. obviamente es un error a deshacer. Sí, de acuerdo al personaje, nosotros no creamos, fabricamos y fabricamos por el temor
que le tenemos a Dios. Por aquí entra la cultura del miedo, del temor a Dios. Mientras nosotros no recapacitemos que Dios es solo amor y que nosotros fuimos creados exactamente dentro del amor, nosotros estaremos pensando en la disociación del Padre, que el Padre es amor, nos disociamos de Él y entonces creemos que nosotros podemos ver sin amor, lo cual es verdaderamente un error. Siempre que nosotros veamos sin amor, no estamos nosotros en conjugación con el Padre, estamos en conjugación con el ego. Tan, tan. Sí, pero la pregunta de Sheila es la pregunta de las 50.000 lochas, que es, pero ¿por qué Dios permitió eso? Yo he O compartido, por qué yo quise eso para mí, ¿no? Allí, Ajá, bueno, para mí, ajá. puedo Sarabel, hablar, y después para que termines, ajá, Sarabel. Ajá. sí, yo creo no es que Dios lo haya permitido, es que Dios nos amaba tanto que nos dio la libertad de nosotros escoger el camino. Y nosotros, ahí dice, quisimos ser como Dios, quisimos usurpar, Ah, de- desconociendo que nosotros éramos parte de Él. Nos creímos separados y de allí entra la confusión, pero nunca hemos podido estar separados de Él. Ese es precisamente el éxito del ego, que nos ha hecho creer que sí podemos estar separados de Dios y nunca, está, jamás. claro. Gracias. Claro, ese es el punto, que la separación no ha ocurrido realmente. O sea, va por ahí la cosa. O sea, el punto es que la separación no ha ocurrido realmente. O sea, y que tampoco tiene consecuencias. Esa parte que no tiene consecuencias, eso sí para el ego no lo acepta. O sea, que la separación no haya tenido... Porque el ego se basa en las consecuencias de la separación. O sea, todo lo que es consecuencia, efecto de la separación es ego. Porque eso es lo que le va a dar, es la gasolina del tiempo. O sea, las consecuencias de la separación es la gasolina, el combustible del tiempo. Sí. No, y además que el curso dice algo que creo que es muy importante, que aunque fue una idea loca, Dios la resolvió al instante. Exacto, Ujú. también. Es Ni siquiera decir, está ocurriendo en este instante, ni siquiera está ocurriendo la separación. no, es decir, que realmente la mantenemos nosotros. Y hay una parte del curso que dice, a cada minuto, de cada segundo, de cada hora, estás dando lugar a la idea loca. O sea, no Esa lo es, dice así, dice como que a la hora del terror, como que la hora que concebiste la separación. Pero me llamó la atención que el curso fuera tan específico, porque es como que a cada instante la sostenemos. Es decir, mientras sostenemos la identidad del personaje, mientras sostenemos la idea de sufrimiento, de culpa, o la idea de separación, somos nosotros mismos los que estamos dando lugar a esa creencia de esa separación. Entonces, por eso es tan importante nosotros realmente plantearnos que no ocurrió la separación. Es como una cosa así, como esas películas de ciencia ficción donde el bucle, la cosa, y entonces realmente somos nosotros. Incluso al sostener la misma pregunta, porque al sostener la misma pregunta es porque, bueno, decía lo que estábamos hablando, Carlos, el otro día, es que Iris decía que realmente porque estamos esperando, después que estábamos ahí como una reflexión del curso, porque estamos esperando una respuesta deseada. Y la respuesta deseada es la culpa. Bien sea que la culpa, ella decía del padre, o también pudiéramos decir la culpa del hijo. Pero entonces, por eso es que es tan importante sanar la idea de sufrimiento, la idea de culpa, la idea de que realmente somos otra cosa que no sea el hijo de Dios. Y por eso es que a partir de ahí, porque esta pregunta yo también la tenía siempre, o sea, era como que lo que me faltaba para terminar de como que todas las respuestas espirituales me las había dado el fundamental. curso. Entonces entendí por qué el curso
hace tanto hincapié, fíjense que todas las lecciones Sí, de todos estos días habla de nuestra santidad, porque en la identificación del o sea, porque si nosotros, por ejemplo, tomáramos a pie de letra todo lo que nos ha enseñado estos días, las lecciones de que eres el santo hijo de Dios, que tu mente es de Dios, o sea, lo recalca una y otra vez. No, ni siquiera, o sea, estaríamos realmente en el cielo si soltáramos toda esta identificación del personaje. Entonces, en la idea de sufrimiento del Hijo de Dios, que fue posible incluso esa separación, nosotros sostenemos el mundo. Bueno, esa es parte de las reflexiones que ajá. hemos tenido incluso en el grupo con Carlos. Ya va, Sandra y después Sheila. Ajá, Sandra. Que quería compartir que el párrafo refleja realmente lo que sucede cuando nos creemos un cuerpo y refleja la idea loca de separación. Y claro que da un poco de miedo porque más o menos el mensaje es que el ego del personaje desaparece cuando se alinea con la voluntad de Dios. Entonces, alguna vez, o bueno, muchas veces he estado en conversaciones alrededor de este párrafo y, y estaba tratando de buscar, pero no lo encontré. Es que el que pregunta por la idea loca y que cómo pudo ser posible que una parte de la mente de Dios, si es perfecta, se separara. El que pregunta es el ego. Y es el ego en una dinámica de envolvernos para seguir dándole realidad al personaje. Entonces, claro, porque es que si pensamos que esto es una ilusión, estamos aquí soñando y que Claro, de hecho Dios ni conoce esto, o sea, claro, porque estás ¿sí me entiendes? afirmando, Entonces es una metafísica muy profunda, sí, pero muy, el muy ego bueno. necesita por supervivencia decir, no, no, no. Y lo primero que reacciona es el ego por el miedo a desaparecer, porque ¿cómo así que no existe? ¿Cómo así que esto no es real? ¿Cómo así que no me he separado de Dios? Y porque cuando aceptemos esa Claro, idea por de eso, manera claro, contundente, pues, eh, volvemos al Padre, que nunca nos hemos ido del Padre. Entonces es muy interesante como lo que sucede alrededor de esto. sí, es muy, muy bueno lo que dices, porque, claro, es como diciendo, el ego dice, es que no entiendo cómo pudo, sí, cómo pudo algo tan feo salir pero es que no salió, o sea, ¿me entiendes? O sea, es como que, es que no, o sea, es que no es real. Pero si yo digo, no, pero es que tiene todas estas consecuencias son o sea, tan graves, tan duras, o sea, claro, otra vez, o sea, estás afirmando que sí, ¿no? Y es una Es muy prisión, interesante y es lo. una prisión que se recrea a sí misma dándole valor a las ilusiones. Y nos recreamos y nos recreamos y nos recreamos para no salir de acá, porque fíjate que el alinearnos a la voluntad del Padre, eh, que es la última frase, cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Sí. Entonces, No, y hay una parte que dice algo así como que la separación en el cielo no tuvo consecuencias, no es importante, pero en el tiempo tiene consecuencias trágicas, o sea, en el tiempo tiene consecuencias trágicas, pero es en el tiempo, ¿no? Pero, o sea, en la ilusión es trágico, o sea, la ilusión es trágico, creerse la ilusión es trágico, porque claro, te metes y es una tragedia, o sea, te metes en la ilusión y es una tragedia. Claro, pero para el cielo no es esa tragedia. O sea, para el cielo no es esa tragedia. Como dice, es un juego inocente de niños. O sea, es un juego inocente de niños. Pero por otra parte, claro, Dios sabe que eso no es lo que realmente quieres. O sea, y por eso te llama a despertar, que no es lo que realmente quieres. Pero es un juego que quisiste jugar. Claro, un juego que quisiste jugar, pero es un juego que realmente no quieres esas consecuencias, realmente no quieres ese juego. y es ¿No? un Es como juego que quise esa jugar porque paradoja. quiero ser el autor de mi vida y quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? O sea, es un acto de rebeldía. Es todo un tema bien particular, entonces Sí. es como si rendirnos a... Yo me lo imagino siempre como el padre, un bebé, ahí Ajá, estamos Sheila. dormidos,
el padre está con el bebé en un universo perfecto, maravilloso, pues nosotros estamos dormidos creyéndonos el sueño. Pero bueno, son ilusiones. Gracias a todos, sí, yo entiendo y veo, mm, siento que lo entiendo, ¿no? Este, sin embargo, yo lo que digo es que Pues esto que sí, pareciera ser un error, es como que si, como que en verdad no es un error. O sea, fue como el deseo del padre de verse a sí mismo y poderse experimentar, ¿no? Y verse a él mismo y tener estas experiencias. O sea, es como que eso no es un error, solo que teníamos que creer ya te o entiendo. creer en un olvido, o sea, como que teníamos que, que querer un olvido para experimentar eso y darnos cuenta de que no podemos, o sea, de que siempre somos un efecto del Padre, o sea, que no podemos, no estamos aquí solos, pero teníamos que vivir eso o ese olvido, como que no fue un error, o sea, fue algo para podernos experimentar. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando, cuando nosotros hablamos de errores, claro, los errores tienen como consecuencia de castigo y cosas así, entonces como que, claro, te entiendo en ese sentido, pues, porque el curso habla de que no tiene consecuencias. Claro, si no tiene consecuencias no es un error, ¿no? Entonces, ese punto que Exacto, dice Sheila también es interesante. exacto, Ese porque punto sí, que dice es interesante. exacto, porque es la mente de Dios que nos creó y nos creó en semejanza a Él. Entonces, ¿cómo Claro. comete un error? Ujú. Era lo que yo decía, pero ¿cómo vas a cometer un error? Porque es considerado Claro, cometer un error si es a semejanza de la mente perfecta. claro. Pero Ya, entonces ya, ya. es como que, es Sí, como es entender como que, interesante. bueno, no, claro, o sea, yo entiendo todo lo que, obviamente es un error pensar que estamos, que nos creamos a Sí, nosotros que mismos, pero la es como que, separación no fue un error, fue una posibilidad exacto, o sea, pero desarrollarse, o como sea, que quisimos que eso pasara para experimentar eso y darnos cuenta de que no somos eso, de que siempre somos un efecto del amor de Dios, o sea, de que no estamos aquí solos, de que no, pero quisimos tener esa experiencia, eh, sí, sí. porque es que a mí lo que me suena ruidoso es Ah, considerar que pero por algo ejemplo que en esta, vino de la ajá, mente pero en perfecta esta cometa un lectura, error. ajá, pero en esta lectura, ¿qué fue lo que te llamó, que te hizo ruido en la lectura? En esta lectura precisamente. Ok, voy al ¿En qué párrafo. parte? Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a semejanza de la suya para crear falsamente. Eso, porque entonces, si una mente que Él creó a semejanza suya, ¿cómo crea falsamente? Pero Entonces, bueno, obviamente precisamente, que crea falsamente tú porque mismo no te estás eres, dando la respuesta. O sea, tú mismo claro, diste la respuesta. ok, te escucho, te escucho. O sea, de que era una posibilidad, como una especie de posibilidad que estaba ahí para ser vivida, ¿no? Pero fue una elección, o sea, de vivir esa posibilidad, ¿no? O sea, no lo veas como un error, pero sí como una posibilidad de ser vivida, como una de tantas posibilidades de jugar, pues, por decir. O sea, claro, el punto delicado es el de las consecuencias, o sea, el de las consecuencias. O sea, darle esa validez a las consecuencias. Creer lo que es un error malo, o sea, que fue algo malo, o que está haciendo algo malo, como tú dices, ¿no? Ya vamos a ver si Patricia, que luz nos arroja Patricia por aquí. A mí me vino la idea de volver,
a sentir que estoy sostenida, que no necesito defensa. Cada vez que meto la pata o tengo una consecuencia, vuelvo al hecho de que estoy sostenida, a la identidad de hija de Dios y que nada de eso, consecuencias que podemos decir del personaje, puede cambiar la amorosidad que tenemos. Y soy consciente de que meto la pata y hago cosas, pero siempre me siento sostenida, como diciendo, siempre voy a tener una posibilidad para volver a elegir, de volver a mirar lo que hice y ver esa consecuencia no es lo real. Tengo como sentirte bendecida, totalmente bendecida. Eh, Aunque, entre comillas, error en este mundo de ilusión te puede perturbar, en el fondo saber que no necesitas defensa y que está dado, sí, elegimos el juego, este, pero más allá del juego está lo real, que no hay amenaza, en lo real no hay amenaza. El sueño feliz, ¿no? Cuando metes la pata y después, ¡wow! Ya fue, es pasado, vuelvo a la presencia. Y en la presencia descubro que estoy sostenida. Gracias, Patricia. Ajá, Taina. Me viene en la mente una novela que una vez leí que me impactó mucho de un cubano, que era cortitita, ¿no? Pero no se las puedo contar por el tiempo, aunque es corta. Pero la cuestión es que básicamente trata de que, claro, no lo sabes al principio de la novela, ¿no? Pero tú estás ahí con la historia de un protagonista, de un personaje que tú crees que es un personaje, pero al final te das cuenta, al final de la novela, después, si puedo, me acuerdo del nombre y les paso por el grupo, él se da cuenta que al final fue una idea. O sea, él tiene toda una experiencia, vive, de hecho, él se va al mundo, entre comillas, de los vivos, buscando como su origen, y tú lo ves como una persona, se manifiesta, no sé qué, pero al final él se da cuenta que él fue una idea. Una idea que, por ejemplo, él se apareció en el mundo de los vivos como la figura del hermano de su hermana, ¿no? O sea, él le había muerto, o sea, su hermano cuando estaba a punto de morir tuvo como una idea y de esa idea nació todo un personaje, ¿no? Y entonces al final este personaje que se parece al hermano, pero no era el hermano, se da cuenta al final de la novela que él es una idea. Entonces me viene a la mente, claro, porque ciertamente esta pregunta no es cualquier cosa y es fascinante que la estemos debatiendo aquí o poniendo en la mesa ampliamente en este espacio para mí santo y sagrado, porque para mí también es importante en lo que es la sanación de la idea de mi personaje, ¿no? Que al final es la idea de sanación de los personajes de aquí, de todos nosotros. Entonces, ahorita me vino la idea de esa novela. Y claro, tú te das cuenta al final que él se da cuenta que es una idea. Nació de un momento tan intenso del amor de un hermano hacia su hermana que sabía que iba a morir, no quería dejarla y se desprende una idea de la mente y nace toda una historia de un personaje. Entonces, el Hijo de Dios, que en su infinita creación, o sea, de bondad y de amor y de perfección, como expansión del amor, infinitamente perfecto, porque fíjense que hay algo que es muy importante y que también el curso reitera un millón de veces, que es una idea loca. O sea, es perfecto el Hijo de Dios, es Exacto. perfecto y es amor y es extensión. En su poder, en su expansión, porque es a semejanza del Padre, solamente que el Padre es creador y nosotros somos creados, pero somos extensión, o sea, imagínate, de creación de amor. En esa creación infinita te dio una idea loca, pero era una idea para reírse, como cuando uno hace un chiste. O sea, ¿te imaginas qué? Y nos reímos. O sea, ni siquiera, es como más bien una chanza, como una broma. Entonces, en las infinitas posibilidades del Hijo de Dios, en su extensión de amor, el Hijo de Dios dijo, imagínate que no nos extendiéramos de amor, sino que nos extendiéramos de otra manera, no sé. Pero era una idea de chiste, como una idea de broma. Fíjense que si el Hijo de Dios ni siquiera la concibió como algo malo, sino que era como una broma y era un chiste. Pero claro, lo que pasa es que de repente el Hijo de Dios
se le olvidó reírse, se la tomó en serio. Y como es el poder del Hijo de Dios, que no es cualquier cosa, porque también el curso nos destaca que identificarnos como el Hijo de Dios es la restitución del poder del Hijo de Dios, o sea, de la extensión y la creación del amor, vaya, no es cosa menos. Nosotros en esa idea pudo haber sido como esa novela. O sea, fue una idea que se desprendió de ese poder y que, claro, no se tomó en serio y se hizo un espacio, o sea, se formó todo esto que es un bucle, que es como una especie de bucle donde estamos sosteniendo, experimentando una decisión que nosotros tomamos de ¿qué sería si? Pero se nos olvidó reír. Entonces quizás la clave de todo está precisamente en que era una broma, era un chiste, en todas esas infinitas posibilidades de extensión de amor que somos, dijimos, ay chico, ¿tú te imaginas? ¿No? Entonces se me ocurre que este momento y es muy sanador para mí y lo comparto. Ya terminé. No sé, me salí. Porque no se quedaron callados. Está perfecta esa analogía, me encantó, porque es muy parecido a lo que pudiéramos imaginarnos de cómo sucedió. Oye, sí, La, les voy a buscar esa novela, Sheila, las voy a poner en el grupo, porque, o sea, imagínate, me acordé de ese cuento que leí hace 1000 años. Gracias por permitir el espacio para hablar de esto. Chévere. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el párrafo 5. Párrafo 5 dice, nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente con mayúscula y de una sola voluntad. Este propósito único crea la perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la puede percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Es muy importante esto que dice defenderse de ella, ¿no? O sea, nos estamos defendiendo, en el sueño nos defendemos de la verdadera percepción, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Bueno, aquí se puso elevadísimo el libro este. Aquí se mandó una, wow, y despegó. Carlos, perdón, ¿puedes repetir la última parte? La última parte. Voy a quitar la cámara porque puede ser que se esté oyendo mal. Dice, puesto, vamos a ver desde aquí. Bueno, el Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad.
Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Si quieren, revísenla, porque es muy profundo lo que está diciendo aquí. Si quieren, revisen y relean ustedes y a ver qué les llega, qué sienten, qué... Bueno, lo que yo entiendo, yo capto aquí algo. Nos viene hablando como de un aprisionamiento mental, ¿verdad? Nos viene hablando como la creencia en la separación nos mete en este rollo de limitaciones y de miedo, ¿no? O sea, entramos en un sueño de miedo y limitación. Pero entonces da como una frase muy potente y dice, nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Como que cuando el hijo desea la verdad, o sea, nada puede prevalecer contra eso, contra esa decisión del hijo por la verdad, ¿no? Cuando el hijo reconoce la unidad, nada prevalece, o sea, digamos, toda esta limitación, todo este sueño queda desplazado. Bueno, lo dice, al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su creador. Como que tenemos los dos poderes, ¿no? El poder de soñar, pero sí, ajá, sí, tienes el poder de soñar, pero cuando tú decidas despertar, es el mismo poder que está ahí. O sea, nada va a prevalecer contra ese poder cuando se despierte en ti, cuando lo desees. La mente despierta de su sueño y recuerda a Dios. Toda sensación de separación desaparece. Ajá. Sandra, Bueno, tienes el quería compartir micrófono que me apagado, vino Sandra. ahí mismo cuando leíste el párrafo. Esa frase que dice de la Biblia está hablando de la resurrección, la espera de Sí, la sí, segunda sí. venida de Cristo. ¿Me escuchan? Sí, la espera de la segunda venida de Cristo. Y dice que en Sí, sí, ese sí. momento lo veremos transformado y veremos al Cristo tal como es. Entonces me parece hermoso que haga la asociación porque fíjense que es nuevamente la inocencia, el reconocimiento de ser hijos de Dios, no culpables y santos, y está poniéndolo al mismo nivel. Nos reconocemos como el Cristo. El tema de la Biblia, de la segunda venida de Cristo y demás, que siempre lo esperaron en forma y en cuerpo, es otra cosa. Pero me encanta la analogía de la Biblia con, con, con este párrafo en el curso de milagros. Sí, sí, sí. Claro, porque es la frase donde Jesús, Donde, es las últimas palabras de Jesús, ¿no? En tu alma encomiendo mi espíritu. no, y lo veremos tal como es, y no veremos el cuerpo, veremos al Cristo. Es lo que es más Sí, profundo.
Sí. Sí, a mí me gusta cuando dice de que nos estamos defendiendo de la percepción verdadera, ¿no? O sea, es como que el sueño es una defensa contra esa percepción verdadera. Y claro, al final, como dices tú, ¿no? Cuando dice, cuando Él aparezca, sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. ¿Algún comentario que quieran hacer? Voy a leer el último entonces, para terminar. Dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea la verdad para ti. La verdad supera todo error. Y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Allí, ¿no? En eso. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y la de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarlas en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. ¿Un comentario? Entonces dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. Carlos, por aquí Emilio. En esta primera frase, Ajá. la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe Dígalo. en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. La interpreto, aunque es bastante clara, a mi entender, ¿no? Pero se podría expresar con otras palabras. Cuando dice dejando de tener fe en ellas, yo aquí lo que pongo el énfasis es en la atención. O sea, con la atención o depositamos la atención en el personaje y en las creencias del personaje, que eso es, digamos, tener fe en esas creencias, o las depositamos en lo que únicamente es verdad, ¿no? En lo real, en la inocencia de nuestros Sí. hermanos, en que somos espíritu. Y claro, entonces creo que está haciendo mención al proceso de la atención, ¿no? De cómo el personaje nos capta la atención de forma
casi permanente, y que es nuestra obligación darnos cuenta de que el personaje no es real para poder depositar la atención en el Padre, ¿no? En la voluntad superior. Gracias. Chévere. ¿No? Y es interesante que cuando uno dice, no, es que no tiene fe, ¿no? Si tiene fe. Lo que pasa es que tiene, o sea, digamos, el poder de la mente siempre usa la fe. Lo que pasa es que estás teniendo fe en las ilusiones. O sea, el curso habla del increíble poder de la fe y la creencia, de la unión entre fe y creencia. Esa unión entre fe y creencia puede fabricar ilusiones o aceptar la verdad, ¿no? Bueno, entonces es interesante ese proceso de quitarle fe a lo que creo, ¿no? De quitarle fe a las ilusiones. Hay todo un proceso de aprendizaje. De quitar la fe donde la estoy poniendo y ponerla en otro, ubicar la fe en otro lado. Ahí es un tremendo proceso de aprendizaje. Y digamos, ese es el trabajo del curso, ¿no? Sobre todo las primeras lecciones. Es como que nos va aquí, fíjate, las primeras lecciones es como quitándole la fe a los efectos del mundo, a la parte efectista del mundo. Es como que le va quitando la fe, te va poniendo en duda todo lo que ves, todo lo que percibes. Claro, y luego, por ejemplo, que ahorita hicimos el ejercicio 41, eso es como que busca dentro de ti esa parte quieta, esa mente quieta, esa comunión con la verdad para que la reflejes luego en ese mundo, en lo que ves. O sea, pero ahora correctamente, o sea, desde la paz, desde la quietud, desde el reconocimiento de tu fuente. Y aquí también me gusta cuando habla de que no vamos a conseguir consuelo duradero en el error, pues, en las percepciones erradas, ¿no? Esa parte está interesante también. Yo añadiría ahí que ni consuelo ni cualquier otra cosa, ¿no? Exacto, En el mundo de lo irreal no hay nada duradero, todo es perecedero, exacto, Bueno, sí, exacto. si vamos a conseguir algo, sufrimiento. Eso sí. pero tampoco es duradero, tampoco es Bueno, Tampoco dura. duradero. Muy O sea, bueno ese, Emil. digamos que hay momentos donde también acaba el sufrimiento. sí, claro, Sí, porque es sí, tanto que al bueno. final la mente dice tiene que haber otra manera. No, y como dice Emilio, también varía, o sea, la mente no tampoco está siempre en sufrimiento, es como que en una alternancia, pues. Interesante eso. Entonces, lo último dice, cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Claro, porque en realidad no estamos separados, no estamos separados. O sea, para nuestra percepción fragmentada, sí. O sea, es como que una cosa es lo que piensa el otro, otra cosa lo que pienso yo, y como que no nos afectamos mucho, ¿no?
Luego dice, pues, puesto que los ves tal como son, o sea, ya los percibes correctamente, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarlas en sí mismos. Esta parte es importante, ¿no? Cuando uno de nosotros recobra la cordura, ¿no? Y como que ve al otro en su esencia, ¿no? En su inocencia, en su santidad, tú se la transmites automáticamente al otro. O sea, ese reconocimiento llega al otro automáticamente. Porque precisamente es que no es real esa separación, no es real. Esto lo podemos ver en las historias de Jesús, ¿no? De las sanaciones de Jesús y todo esto. Es que llega un momento que la gente sentía un amor, ¿no? En Jesús. Digamos, aquí sería es al revés, o sea, es el reconocimiento de Jesús de la unidad, de que está unido al otro. Entonces, claro, el otro despierta de, sí, estamos unidos, o sea, qué belleza, estamos unidos. Em, O sea, que qué bonito es estar unidos, o sea, que, ¿me entiendes? Va por ahí la cosa, o sea, que, wow, sí, somos unidos, somos uno, o sea, sí, lo siento, es como algo así. nosotros tenemos que vernos unidos al Padre, ¿no? Una vez que ha ocurrido ese proceso, nosotros vemos a nuestros hermanos como lo que son, lo mismo que nosotros, y por lo tanto Exacto. pertenecen a la misma unidad, ¿no? Y le damos a su personaje la posibilidad de que, reflejándose en nosotros, no tenga más remedio que darse cuenta de que pertenece a esa unidad. Pero el personaje de nuestros hermanos no tiene por qué darse cuenta, ¿eh? También es su propio proceso. O sea, aunque la unidad está permanentemente de fondo, el personaje Sí, interfiere. sí, Nosotros le sí, damos la sí. oportunidad, al mostrarnos tal y como somos y al verlo tal como es, de que él pueda darse cuenta. Al menos así es como yo lo percibo este final del párrafo. Gracias, Carlos. Chévere. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, bueno, yo creo que el milagro se da en ambas direcciones, ¿no? O sea, al que lo da y al que lo recibe. Yo creo que no hay interferencia, ¿no? Cuando se da el milagro, creo que es una de las condiciones del milagro, o sea, que creo que no se interpone, o sea, al tú reconocerlo, automáticamente el otro también lo va a reconocer, o sea, va y viene. Sí. Sí, es como que ya le pertenece al otro. De alguna manera el otro ya lo tiene, claro, digamos, si no lo acepta en ese momento, podría ser, pero ya lo tiene, está ahí para que en cualquier momento lo va a aceptar, ya está ahí, ya está en su mente, pues, algo así. ¿Alguien más quiere comentar algo, compartir algo? Eh, yo quería dar las gracias a todos los que han estado presentes en la reunión por su tiempo y por su compartir, ¿no? Porque a mí particularmente es que me ayuda profundamente escucharos. De hecho, yo cuando hablo tengo la sensación de que no estoy diciendo absolutamente nada. Digo, esto de que, ¿a quién le va a servir? Pero cuando os escucho a vosotros, de verdad que me sirve y me ayuda a darme cuenta, ¿no? De la cantidad de procesos que tengo ahí anquilosados y atascados y que en vuestras palabras y en vuestro sentir, porque vuestras palabras van cargadas de sentimientos y se perciben, me ayuda a clarificar muchos asuntos internos. Así que, y gracias a Carlos también por organizar la reunión. Gracias, Emilio.
Bueno, amigo, entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves. Puede ser que esté yo, que esté Jorge. Un abrazo. El martes también por este mismo canal van a estar los amigos aquí compartiendo del curso también. Y bueno, un abrazo. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, bendiciones a Gracias a todos. todos.